Era una tarde de verano cuando la puerta de mi oficina se abrió de golpe y entró un hombre con aspecto preocupado. Era de mediana edad, con una barba canosa y un traje desgastado. Se presentó como el señor Johnson y me dijo que necesitaba mis servicios como detective privado para investigar un caso de fraude en su empresa. Me contó que sospechaba que uno de sus empleados estaba desviando fondos de la compañía y que quería que lo descubriera. Me pidió que fuera discreto y que no hiciera ninguna pregunta a los demás empleados. Me ofreció un cheque generoso por adelantado y me dijo que esperaba los resultados en una semana. Comencé a investigar el caso y encontré evidencia de que el señor Johnson estaba desviando fondos de la empresa. Pero mientras profundizaba en la investigación, comencé a notar patrones extraños que no podía explicar. Algo no cuadraba en la historia que me habían presentado. Finalmente, después de un par de días de investigar, encontré una conexión que lo explicaba todo. El señor Johnson era el hijo de un hombre a quien había llevado a la cárcel por fraude años atrás. Me di cuenta de que había sido engañado por el señor Johnson, quien había contratado mis servicios como un medio para vengarse de mí por haber encarcelado a su padre. Había manipulado los registros de la empresa y me había dado pistas falsas para que culpara a los empleados de la compañía. Me sentí traicionado y furioso. Había trabajado arduamente para llevar a cabo mi trabajo con integridad y honestidad, y el señor Johnson había abusado de mi confianza para tramar una venganza. Decidí confrontar al señor Johnson y le mostré todas las pruebas que había reunido. Le dije que sabía la verdad y le pregunté por qué había hecho esto. En un principio, negó todo, pero finalmente admitió su motivación. Me explicó que había sido criado con odio hacia mí y que había jurado venganza. Había estudiado mis movimientos y había planeado todo con cuidado. Me dijo que no había nada personal en mi contra, pero que necesitaba que su padre fuera liberado de la cárcel. Le dije que lo que había hecho era ilegal y que no podía permitir que continuara. El señor Johnson se puso de pie y se fue de mi oficina sin decir una palabra. Esa misma noche, recibí una llamada anónima. Era una advertencia para que dejara de investigar al señor Johnson, o de lo contrario sufriría las consecuencias. Sabía que era una amenaza seria, pero también sabía que no podía dejar que un delincuente se saliera con la suya. Después de presentar todas las pruebas a las autoridades, el señor Johnson fue arrestado y llevado a juicio. Pero, para mi sorpresa, también fui arrestado por ocultar evidencia relevante durante mi investigación. Me sorprendió mucho ser arrestado, ya que siempre había trabajado dentro de la ley y nunca había violado las normas éticas de mi profesión. Pero cuando me explicaron que había omitido información clave que habría ayudado a esclarecer el caso, tuve que aceptar las consecuencias de mis acciones. Me llevaron a la cárcel y me sentí completamente perdido. No sabía cómo había llegado a esta situación y me pregunté si alguna vez saldría de allí. Sabía que tenía que ser fuerte y mantener mi inocencia, pero también sabía que la situación era grave. Mientras estaba en la cárcel, tuve la oportunidad de reflexionar sobre lo que había hecho y me di cuenta de que había sido descuidado en mi investigación. Había pasado por alto algunos detalles importantes que podrían haber cambiado el resultado del caso. Me sentí abrumado por la culpa y el remordimiento. Pero antes de que pudiera hacer algo para remediar mi error, algo aún peor sucedió. Me dijeron que uno de los presos había sido golpeado en circunstancias misteriosas y que la policía estaba investigando. A medida que avanzaba la investigación, se descubrió que se trataba de un asesinato, y me di cuenta de que había entrado en un mundo peligroso en el que no estaba preparado para lidiar. Me sentí atrapado en la cárcel, rodeado de criminales violentos y sin saber en quién confiar. Me di cuenta de que mi vida corría peligro y que tenía que hacer algo para protegerme a mí mismo. Pero antes de que pudiera hacer algo, sucedió lo peor. Mientras estaba durmiendo en mi celda, fui atacado por un grupo de presos que habían descubierto que yo era un detective. Fui golpeado brutalmente y perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba en el hospital con múltiples lesiones graves. Me dijeron que había sido encontrado inconsciente en mi celda y que había sido llevado al hospital de urgencia. Pero las noticias empeoraron aún más. Me dijeron que uno de los golpes había afectado mi cerebro y que había sufrido un daño irreparable. Me dijeron que probablemente nunca volvería a ser el mismo. Sentí como si todo hubiera terminado para mí. Había perdido mi carrera, mi libertad y ahora también mi salud. Me di cuenta de que había cometido un error fatal,
y que ahora tendría que vivir con las consecuencias de mis acciones para siempre. Mientras me recuperaba en el hospital, empecé a reconstruir los acontecimientos de los últimos meses y me di cuenta de que todo había sido una trampa. El señor Johnson había contratado mis servicios como detective privado para que investigara el fraude en su empresa, pero en realidad era todo parte de un plan maestro de su padre para vengarse de mí por haberlo encarcelado. El padre del señor Johnson había sido uno de mis casos más difíciles como detective. Había sido acusado de fraude y yo había trabajado arduamente para reunir las pruebas necesarias para llevarlo a juicio. El padre del señor Johnson había sido declarado culpable y sentenciado a una larga condena en prisión. Pero ahora, con el señor Johnson como su aliado, había planeado una venganza que iba mucho más allá de encarcelarme. Habían creado toda la historia del fraude en su empresa y contratado mis servicios para que pudiera acercarme a ellos sin sospechar nada. Y una vez que tuvieron la información que necesitaban, me tendieron una trampa para que terminara en prisión. Pero eso no fue suficiente para ellos. También planearon mi golpiza dentro de la cárcel para asegurarse de que nunca pudiera salir de allí. Todo había sido cuidadosamente orquestado para asegurarse de que su plan funcionara sin problemas. Sentí una mezcla de rabia y tristeza mientras pensaba en todo lo que había perdido. Había perdido mi carrera, mi libertad y mi salud, todo debido a un hombre que estaba buscando venganza. Pero también sentí una chispa de determinación en mi interior. No dejaría que este hombre me venciera, no dejaría que su venganza fuera exitosa. Comencé a trabajar en mi recuperación, tanto física como mentalmente. Sabía que tenía que ser fuerte y estar preparado para cualquier cosa que pudiera suceder. Necesitaba encontrar una manera de escapar de esta situación y demostrar mi inocencia. Después de varias semanas en el hospital, fui dado de alta y trasladado de vuelta a la cárcel. Pero esta vez, tenía un plan. Empecé a trabajar en secreto, buscando cualquier información que pudiera ayudarme a demostrar mi inocencia y descubrir la verdad detrás del complot. Finalmente, después de semanas de trabajo, logré reunir suficientes pruebas para demostrar que había sido víctima de una trampa. Logré demostrar que el señor Johnson y su padre habían planeado todo, desde el fraude en su empresa hasta mi encarcelamiento y mi golpiza dentro de la cárcel. Finalmente, se hicieron justicia y los culpables fueron llevados ante la justicia. El señor Johnson y su padre fueron declarados culpables de todos los cargos y sentenciados a largas condenas en prisión. Pero a pesar de todo, nada podía devolverme lo que había perdido. Había perdido mi carrera, mi libertad y mi salud, y aunque había logrado demostrar mi inocencia, todavía había un vacío en mi corazón. Pero sabía que tenía que seguir adelante y encontrar una manera de reconstruir mi vida, y eso es exactamente lo que hice.